UNED Derecho, videoclase. En el tema 8 de la asignatura se analiza la economía desde la perspectiva agregada, es decir, a diferencia de lo que hacíamos en la primera parte, que era analizar el comportamiento de la economía desde el punto de vista microeconómico, deteniéndonos en cómo se comporta cada uno de los agentes económicos, consumidores, empresarios, etcétera. Aquí vamos a analizar cuál es el comportamiento de la economía como conjunto, es decir, cuáles son las relaciones que resultan de esos comportamientos individuales de los diferentes agentes económicos. Es importante que tengáis en cuenta las relaciones que quedaban representadas en el esquema del flujo circular de la renta, porque si os acordáis de la parte microeconómica, en el flujo circular de la renta se recogen los diferentes intercambios entre los distintos agentes económicos que nosotros básicamente clasificábamos en las economías domésticas o familias y en las empresas o unidades de producción. También hay que tener en cuenta que dentro de los agentes económicos está un agente económico muy importante, que es el sector público, y otro agente económico que recogemos en la categoría de resto del mundo. Pues bien, lo que vamos a hacer es primero analizar un poco, explicar los ciclos económicos. Los ciclos económicos representan las oscilaciones de la actividad económica a lo largo del tiempo y tienen diferentes fases, fases de expansión, de auge, de recesión, de contracción, etc. Y para a continuación analizar este comportamiento de los agentes económicos desde el punto de vista agregado. En este sentido es importante tener en cuenta los conceptos y las clasificaciones a los que se alude desde la perspectiva de la contabilidad nacional. Se habla de diferentes agentes económicos para referirse bien a los hogares, bien a las sociedades y cuasisociedades no financieras, a las instituciones de crédito, a las administraciones públicas y al resto del mundo. Y se agrupan las diferentes operaciones que pueden realizar estos agentes desde diferentes perspectivas: operaciones de bienes y servicios, operaciones de distribución y operaciones de carácter financiero. Lo que sucede es que resulta de estas operaciones, de estos intercambios que tienen lugar entre los diferentes agentes económicos, nosotros podemos cuantificar, podemos medir la actividad económica. Y esta medición de la actividad económica es la que da como resultado los diferentes agregados económicos: renta nacional, renta interior, producto nacional, producto interior, gasto nacional, gasto interior, etcétera, etcétera. Es importante que os detengáis en el estudio y también en cómo se pasa de unas variables macroeconómicas a otras, tal y como aparece reflejado en el texto en la página 215. Esto nos va a permitir que si nosotros conocemos una determinada macromagnitud, por ejemplo la renta nacional, podamos calcular el Producto Interior o el gasto nacional bruto, o al revés, si nosotros conocemos el Producto Nacional Bruto, podemos calcular el Producto Interior, la renta nacional, la renta disponible ajustada, etcétera, etcétera. Voy a tratar de explicar un poco los diferentes ajustes que hay que realizar entre estas distintas formas de medir la actividad económica. Lo primero que tiene que quedar claro es que se trata de conceptos diferentes. Cuando nosotros hablamos de la renta, nos estamos refiriendo al valor que tiene la suma total de las remuneraciones que se paga a los distintos factores productivos. Recordad que en el esquema del flujo circular de la renta señalábamos cómo las familias, que son las propietarias de los factores productivos, ponen a disposición de las empresas estos factores para que las empresas los transformen en los diferentes bienes y servicios a su vez con los cuales las familias satisfacen sus necesidades. Pues bien, para poder producir estos bienes y servicios, las empresas contratan factores productivos y a cambio pagan unas remuneraciones. Ya señalábamos al inicio de la asignatura que estas remuneraciones son los sueldos y salarios, los intereses, los beneficios y los alquileres. La suma de estas remuneraciones es lo que conceptualmente se conoce como renta nacional si se trata de remunerar a los factores nacionales, o renta interior si lo que se trata es de retribuir a los factores que operan dentro del país, sean nacionales o sean interiores. Conceptualmente, por tanto, la renta nacional es una magnitud que está valorada al coste de los factores. Es precisamente lo que cuesta pagar los diferentes factores productivos.
Pero también es cierto que si nosotros nos detenemos en el análisis del flujo circular de la renta desde una perspectiva macroeconómica, podemos ver cómo la producción que generan las empresas con la utilización de estos factores productivos es lanzada al mercado y es adquirida por las familias para cubrir sus necesidades. El gasto que las familias realizan en adquirir esos bienes y servicios con los que cubrir sus necesidades es lo que conceptualmente se conoce como gasto nacional o gasto interior, según estemos hablando de la producción que se genera dentro del país o la producción que se genera utilizando factores productivos de carácter nacional. Fijaos que la diferencia sustancial es que mientras la renta nacional está valorada al coste de los factores, el producto nacional y el gasto nacional están valorados a precios de mercado, es decir, las familias pagan el precio que tienen esos bienes en el mercado. Y este precio que tienen los bienes en el mercado guarda una estrecha relación, como no podía ser de otra manera, con lo que ha costado producir esos bienes, lo que hemos llamado el coste de los factores, pero no coincide exactamente con este. ¿Por qué? Porque normalmente esos bienes están gravados con unos impuestos de carácter indirecto, fundamentalmente el IVA. Cuando nosotros pagamos un producto, lo adquirimos en el mercado, incorporamos al precio de ese producto no solamente lo que ha costado producir ese bien o ese servicio, sino la fiscalidad indirecta que grava el consumo del mismo. Puede suceder también que la producción de ese bien o ese servicio esté subvencionada, es decir, que el empresario vea aliviados sus costes como consecuencia de que recibe una transferencia de carácter público por parte del Estado que alivia el montante total de esos costes, como pueden ser rebajas en las cotizaciones sociales o subvenciones de cualquier otra naturaleza. De tal manera que lo que nosotros como consumidores pagamos por adquirir un bien en el mercado será lo que ha costado producir ese bien, es decir, el coste de los factores, la remuneración de los distintos factores utilizados en la generación de ese bien, más los impuestos indirectos que graven el consumo, menos las posibles subvenciones que puedan haber reducido el montante de los costes derivados de la producción de ese bien o de ese servicio. Para resumir esta relación entre el coste de los factores y el precio de mercado, diremos que se puede pasar de uno a otro con el ajuste de los impuestos indirectos y de las subvenciones. Si conocemos el coste de los factores, podemos calcular el precio de mercado añadiendo al coste de los factores los impuestos indirectos y restando el montante de las subvenciones. Otra de las magnitudes que se considera o que se calcula a través del flujo circular de la renta desde una perspectiva macroeconómica, y como he señalado hace un momento, es el gasto, pero también el producto, porque en definitiva lo que las familias pagamos por adquirir esos bienes y servicios en el mercado es el valor que tiene la producción que han generado las empresas una vez que la colocan en el mercado. Por lo tanto, el producto será igual en términos de cálculo al gasto y será igual a la renta nacional una vez que le hayamos sumado los impuestos indirectos y restado las subvenciones. Estas equivalencias, que no digo que sean en términos conceptuales, pero sí en términos de cálculo, van a ser muy importantes porque a la hora de medir la actividad económica, en unas ocasiones será más fácil hacerlo vía renta, es decir, conociendo las remuneraciones, en otros casos será más fácil o más sencillo hacerlo vía gasto y en otros será más útil o más conveniente hacerlo vía producto. A la hora de relacionar las magnitudes macroeconómicas también hay que realizar un segundo ajuste, que es el que alude a la procedencia de los factores productivos que se han utilizado para la fabricación de los bienes y servicios. Hablaremos de magnitudes en términos nacionales o de magnitudes en términos interiores. Cuando señalamos que una magnitud está valorada en términos nacionales, a lo que estamos haciendo referencia es a la procedencia de ese factor con el que ha sido generado ese bien o servicio. Nosotros podemos tener trabajadores españoles que trabajen dentro de España, pero también podemos tener trabajadores españoles que trabajen fuera de nuestras fronteras. Y en sentido contrario, podemos tener también trabajadores del resto del mundo que operen dentro de España. En un caso hablaremos de inmigración y en otro caso de emigración, pero lo que es cierto es que va a existir una estrecha relación entre la producción nacional y la producción interior, si bien habrá que realizar un ajuste. Este ajuste es el que distingue entre la procedencia de los factores y el lugar
dentro de las fronteras de un determinado país donde operan esos factores. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, conocemos el Producto Nacional, podremos calcular el Producto Interior. Para ello habrá que hacer el ajuste siguiente: al Producto Nacional, es decir, a lo que obtienen los factores productivos españoles, tanto los que operan dentro del país, Producto Interior, como los que operan fuera, habrá que restarle el valor de la producción que generan estos factores españoles en el resto del mundo y habrá que añadirle el valor de la producción que generan factores productivos del extranjero por operar dentro del país. Por lo tanto, si conocemos el Producto Interior, podemos calcular el Producto Nacional, y también si conocemos el Producto Nacional, podremos calcular el Producto Interior. El ajuste será sumarle o restarle, según pasemos de uno a otro, las remuneraciones pagadas a los factores extranjeros que operan dentro del país o las remuneraciones recibidas por nuestros factores que operan en el resto del mundo. Y finalmente hay otro ajuste importante a la hora de analizar y comparar las diferentes magnitudes, que es el que nos permite distinguir entre magnitudes brutas y magnitudes netas. El concepto de bruto o neto es un concepto que afecta a un componente de la producción y de la demanda agregada, que es la inversión. La inversión de un país se define como el aumento del equipo capital disponible de esa economía más la variación de existencias que se haya experimentado en esa economía en un periodo de un año. ¿Por qué hay que hacer este ajuste? Porque los bienes de capital que se obtienen en una economía pueden ir destinados a aumentar realmente la capacidad productiva de esa economía o pueden ir destinados a reemplazar aquellos bienes de capital que se han deteriorado como consecuencia de su utilización en los procesos productivos o que han sufrido obsolescencia o desfase tecnológico. Es decir, de toda la producción de bienes de capital, una parte se dedica a reemplazar los bienes de capital deteriorados en el proceso productivo, desfasados, este sería el concepto de depreciación, y otra parte de esa inversión, de esa producción de bienes de equipo capital, se destina a mejorar, a incrementar la capacidad productiva del propio país. Este ajuste, que suma o resta la depreciación, según estemos hablando de inversión neta o inversión bruta, es el que nos va a permitir pasar de una magnitud valorada en términos bruto a la misma magnitud valorada en términos netos. Nosotros podemos hablar del Producto Interior Bruto o podemos hablar del Producto Interior Neto. Podremos hablar del gasto interior o nacional bruto o del gasto interior o nacional neto. Para pasar de uno a otro tenemos que tener en consideración la depreciación. Si a partir de una magnitud bruta queremos calcular la correspondiente magnitud en términos netos, descontaremos la depreciación. Por el contrario, si conocemos la magnitud en términos netos y queremos calcular la magnitud en términos brutos, sumaremos la depreciación. Es importante que tengáis en cuenta que la renta nacional, por definición, es una magnitud en términos netos porque no incorpora la inversión conceptualmente, sino que es la suma de las remuneraciones y consiguientemente es una magnitud que está valorada al coste de los factores. Por lo tanto, si nosotros conocemos la cuantía que representa la renta nacional, es como si conociéramos el equivalente al que tendríamos en el caso de que tratáramos de calcular el producto nacional, renta nacional, producto nacional, al coste de los factores, porque la renta está valorada al coste de los factores, y en términos netos. Es decir, hay una identidad contable entre renta nacional y producto nacional neto al coste de los factores o gasto nacional neto al coste de los factores. De tal manera que si nos dieran la renta nacional, el valor que tiene la renta nacional, es como si nos dieran el valor que tiene el producto nacional neto al coste de los factores o el gasto nacional neto al coste de los factores. Podríamos, a partir de esta identidad contable, conseguir calcular el producto bruto, el producto interior, etcétera, etcétera, sumando o restando los diferentes ajustes a los que antes me refería. En definitiva, lo que quiero poner de manifiesto con todo esto es que estas magnitudes, producto, renta y gasto, nos permiten cuantificar la actividad económica. Y la renta nos va a permitir también conocer la capacidad adquisitiva que tienen las familias para destinar sus ingresos o bien al consumo o bien al ahorro.
Esta capacidad de gasto de la que disponen las familias guarda una estrecha relación con la renta nacional, como no podía ser de otro modo, puesto que la renta nacional es la suma de remuneraciones que se paga a las familias en la medida en que ellas son las que poseen los factores productivos. Pero también es verdad que la capacidad de compra que tienen las familias puede verse alterada como consecuencia de una serie de ajustes que hay que realizar en relación a la renta disponible. Por un lado, los impuestos directos, que es aquella parte de las remuneraciones que no llega a las familias, básicamente el impuesto de sociedades, que es una parte de los beneficios que se detrae y que no es una remuneración neta, sino al beneficio bruto hay que descontarle el impuesto de sociedades, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que detrae el montante de los salarios. Pero también hay que tener en cuenta que las familias, hay una parte de esas remuneraciones que tampoco les llega, que es lo que se conoce como el ahorro empresarial, que es una parte de los beneficios que, una vez detraídos los impuestos, las empresas conservan para autofinanciar su actividad. Por lo tanto, descontamos los impuestos directos, sociedades e IRPF, descontamos el ahorro empresarial y tendremos la renta disponible de las familias. Renta disponible que hay que ajustarla también, porque puede ocurrir que la capacidad de compra de las familias se vea modificada como consecuencia de que disponen determinados bienes y servicios en especie que reciben de forma gratuita porque los suministra el Estado. Y esto nos va a permitir pasar del concepto de renta disponible a renta disponible ajustada. Renta disponible ajustada que ya pueden destinar o bien a comprar bienes y servicios, consumo, o bien a ahorrar. Recordad que el ahorro es consumo diferido, lo que ahora preservamos de nuestros ingresos y no lo gastamos, en definitiva lo que nos permiten es garantizar una capacidad de compra en el futuro. Por lo tanto, pasamos de una magnitud que pueda ser el Producto Interior o el Producto Nacional a través de una serie de ajustes a calcular la renta nacional, y una vez que conocemos la renta nacional averiguamos el montante de la renta disponible y a partir de esta la renta disponible ajustada que las familias dedican o bien al consumo o bien al ahorro. Es importante también que tengáis en cuenta que desde la perspectiva macroeconómica no solamente se analiza, se cuantifica la actividad económica teniendo en cuenta los diferentes sujetos que a estos efectos establece la contabilidad nacional y las diferentes operaciones de la contabilidad nacional de bienes y servicios, de distribución o de financiación, sino que vamos a analizar el comportamiento de las principales variables que desde la perspectiva macroeconómica afectan al comportamiento de la economía en su conjunto: la inflación, el desempleo, el desequilibrio exterior, el desequilibrio presupuestario, etcétera, etcétera. Y también es importante que retengáis la idea de que una vez que hemos cuantificado la actividad económica a través de estas variables a las que me he referido, producto, renta, gasto, etcétera, hay una relación, pero no es una relación de identidad absoluta con lo que se conoce el bienestar económico, porque es verdad que el bienestar de una economía va a depender de forma importante de la producción o de la renta que se genere en esa economía, pero también es verdad que las cifras de producción, de Producto Nacional Bruto, de Producto Interior, a pesar de que es un buen indicador del bienestar de la economía, tiene que también tener una serie de ajustes posteriores. Hay actividades que no se contabilizan en el mercado, tales como el autoconsumo. Si uno cultiva su propio huerto, pues esa actividad no se contabiliza en el mercado. Tampoco se contabilizan en términos de contabilidad nacional el deterioro medioambiental o la mejora en la calidad de vida como consecuencia de que disponemos de más tiempo para el ocio. En definitiva, esto nos va a permitir hablar de un concepto económico también de gran trascendencia, que es el bienestar económico neto, porque en definitiva esa producción va a permitir que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, un mayor bienestar, pero teniendo en cuenta que hay actividades que o bien no pasan por el mercado, en el caso del autoconsumo, o en el caso de las actividades, la economía sumergida, o las actividades que están prohibidas, no sé, pensemos por ejemplo el tráfico de drogas, etcétera, que en definitiva son cifras de producción,
pero que no están contabilizadas en esas cifras estadísticamente consideradas. Y también las ventajas derivadas del ocio, de disponer de más tiempo de ocio, que en definitiva se traduce en mejor calidad de vida, o los inconvenientes derivados de tener mayor contaminación y un deterioro medioambiental. Pero sí que es verdad que con estos ajustes y con estas matizaciones, el análisis macroeconómico nos va a permitir conocer cuáles son los indicadores básicos para medir la calidad, el grado de bienestar de las economías, y también para tener indicadores y poder comparar unas economías con otras. Luego también habrá que analizar, y ya lo hice en el último tema de la parte microeconómica, cómo se reparte esa renta, porque es importante saber que pasamos de la distribución funcional, recordad, la que suministra el mercado, a una redistribución de la renta que se realiza a través de medidas correctoras que aplican los poderes públicos para corregir posibles desvíos o posibles situaciones que se consideran injustas o inequitativas.